Volvió del desierto, entró en el pueblo, le habló a la gente, mil cosas de Dios, contaba el pueblo que había venido para rescatarles de la esclavitud. Qué extraño ese hombre, parece un profeta, quizás es Elías o es el mismo Juan. Mira cómo llora arriba de un monte por el cruel destino de Jerusalén. Y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte, llevando una cruz, y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte, llevando una cruz. Qué humilde ese hombre, come con los pobres y a los pecadores también se acercó. Mira cómo habla, palabras tan sabias, levanta a los muertos y a un ciego sanó. Mira sus heridas, profundos los clavos, la sangre que fluye es un río de amor. Mira cómo habla, palabras tan sabias, levanta a los muertos
que te salva a ti. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya. Él es Jehová, omnipotente. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, el eterno, Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, Él es Jehová, omnipotente, Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, Dios de la salvación, Dios el Mesías, su Hijo Él envió, fue su testigo. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, omnipotente. Él es Jehová, Dios que te salva. Él es Jehová, Dios creador. Él es Jehová, Dios creador. Él es Jehová, omnipotente, bálsamo de Galad, la roca eterna. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, omnipotente. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, el eterno. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, omnipotente. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, Dios de la salvación, Dios el Mesías, su Hijo Él envió, fue su testigo. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, omnipotente. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Es el león de la tribu de Judá. Jesús nos ha liberado de las cadenas de ahora. Él es mi roca y mi victoria. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad. Es mi poder en el tiempo de guerra. Y ahora es la esperanza del pueblo que es el león. Es el león de la tribu de Judá. Jesús nos ha liberado de las cadenas.
esperanza. Él es nuestra esperanza. Él ha probado en la cruz que podemos confiar en Él. Si tú dieras oído a lo que Él tiene que decir, de lo que tiene que decir a tu vida, y comprendieras la maldad de tu pecado, seguro verías su amor y tendrías confianza en quien te amó pese a tanta maldad. Por eso Él es nuestra esperanza. Dios mismo que se hizo carne para salvarnos. Un Dios santo y admirable que se hizo verbo de Dios hecho carne. Gracias, Señor. Soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Soñé ver los pueblos reunidos para oír de su suerte sin fin. Del cielo bajó un gran ángel y parado en tierra y mar, juró con su diestra alzada, el tiempo ya no más será. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán, clamarán a los montes cubiertos, orarán pero tarde será. El rico llegó mas su oro se fue y se desvaneció, cual pobre paróse ante el trono, de sus deudas a Dios se acordó. El grande también más la muerte le había quitado su honor, y el ángel abriendo los libros no halló nada en su favor. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán, clamarán a los montes cubiertos, orarán pero tarde será. Vino el moralista al juicio, mas vana fue su profesión. También los que a Cristo mataron hicieron moral profesión, y el alma que daba la excusa, hoy no, otro día mejor, halló que por siglos eternos sufriría por su gran error. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán, clamarán a los montes cubrirnos, orarán pero tarde será. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán, clamarán a los montes cubrirnos, orarán pero tarde será. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán, clamarán a los montes cubrirnos, orarán pero tarde será. Amados, amadas,
Les aseguro que ustedes no quieren llegar a ese día sin haberse convertido. Les aseguro que ese día, si no se han convertido, será terrible para ustedes. Pedirán que las montañas les caigan encima, como si eso pudiera ocultarlos de la ira de Dios. Pero no sirve de nada. No dejes pasar la oportunidad que Dios te da. No dejes pasarla. Busca a Jesucristo. Él murió para darte vida. Después de que tú pecaste contra Él, el pecado es grave contra Dios. Pero aún así Él murió por ti. No desaproveches su amor. No desaproveches su amor. Jesucristo es el Señor en el cielo, en la tierra y aún debajo de ella. Él es santo, admirable, justo e incomparable. Él es el Verbo de Dios hecho carne. Gloria al León de Judá. Gloria al Autor de la salvación, al resplandor de la gloria de Dios, al Rey, a Jesús, al Señor, al Rey, a Jesús, al Señor. Jesucristo es el Señor en el cielo, en la tierra y aún debajo de ella. Él es santo, admirable, justo e incomparable. Él es el Verbo de Dios hecho carne. Gloria al León de Judá. Gloria al Autor de la salvación, al resplandor de la gloria de Dios, al Rey, a Jesús, al Señor, al Rey, a Jesús, al Señor. Gloria al León de Judá. Gloria al León de Judá. Gloria al Autor de la salvación, al resplandor de la gloria de Dios, al Rey, a Jesús, al Señor, al Rey, a Jesús, Admirable, al Señor, porque nos amó de tal manera al Rey, a Jesús, que no se comprende. al Señor. Pero tú vas a entender esto hasta que aceptes lo que el Espíritu Santo te dice.
hasta que te decidas a ver tu corazón como Dios lo ve. Yo sé que te resistes porque sabes que lo que vas a ver está bien feo. Pero tienes que abrirte a lo que Dios te muestre. Si no, no vas a poder entender jamás ni tu culpa, ni el amor de Dios, ni nada. Y vas a enfrentar un triste final. Y Dios no lo quiere, y te aseguro que tú no lo quieres. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Y sin vanidades, que sepa amar. Y sin vanidades, que sepa
verdad, Señor, que tengamos este tipo de corazón, Señor. Y para eso veniste a dar tu vida, Señor. Y el día de hoy te alabamos y te bendecimos por ello. Y te agradecemos mucho, Señor, por ello. Señor, bendice ahora esta palabra, Señor, que vamos a estar recibiendo, Señor, de parte tuya, Señor. Que sea para la bendición de todos nosotros. En el nombre santo de Jesucristo. Amén. Iglesia Cristiana de Honduras, desde su Centro de Estudios Bíblicos en la ciudad de Tegucigalpa, presenta una serie de enseñanzas para sus inquietudes espirituales. Buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a un día más de adoración en el que, por la gracia de Dios, vamos a estar compartiendo su palabra. Bien, el tema de hoy va a ser el doloroso precio del pecado. El doloroso precio del pecado. Y vamos a comenzar leyendo en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Sí, el versículo es más grande, pero quisiera enfatizar en esta parte de este versículo. La paga del pecado es muerte. El predicador John Bunyan o Juan Bunyan escribió El progreso de el peregrino, una alegoría de la conversión y de la vida cristiana. Lo escribió en dos partes, la primera de las cuales se publicó en 1678 y la segunda en 1684. En esta alegoría encontramos a Cristiano, es un personaje, el personaje central. Encontramos a Cristiano que viaja rumbo a la ciudad celestial y se hospeda en la casa de un personaje llamado el intérprete. Y este le muestra varias cosas que son claramente alegorías a diferentes aspectos de la relación del ser humano con Dios. Una alegoría de estas es la siguiente. Volvió a tomar a Cristiano de la mano y lo condujo a un cuarto muy oscuro, donde había una jaula de hierro y un hombre encerrado en ella. Su nombre era Retrocedido, o el que retrocedió, ¿verdad? Y parecía muy triste. Estaba sentado con la cabeza inclinada, las manos plegadas, y suspiraba como si el corazón se le estuviera partiendo. El hombre dijo, era un creyente próspero, es decir, Retrocedido dijo, era un creyente próspero y floreciente ante mis ojos y ante los demás. Creí que calificaba para la ciudad celestial y me daba gozo pensar que allí estaría. Bien, pero
¿Qué eres ahora?, preguntó Cristiano. Soy un hombre sumido en la desesperación, la cual me tiene atrapado, como en esta jaula de hierro, y no puedo salir. No puedo. Pero, ¿cómo has venido a parar en esto?, le dice Cristiano. ¿Cómo has venido a parar en esto? ¿Cómo?, le dice retrocedido. Descuidándome, dejando de ser vigilante y sobrio, dando rienda suelta a mis pasiones, pecando contra la luz del mundo y la bondad de Dios. Entonces vino Cristiano y le preguntó, ¿para qué hiciste esto? Y él le contesta, para disfrutar de los placeres y las ganancias de este mundo. Me propuse divertirme mucho, pero ahora cada una de esas cosas me corroe y carcome como un ardiente gusano. Entonces, ese gusano se reflejaba en esa profunda tristeza que Cristiano pudo ver en este hombre que estaba metido en esa jaula. Estaba triste, pero triste, de esas tristezas que uno las ve en otra persona y uno siente como que lo parten. Dice, de veras que está triste, pero con todas las letras y en mayúscula, triste. De veras que está triste. Entonces dijo intérprete a Cristiano, no te olvides de los sufrimientos de este hombre y que siempre te sirvan de advertencia. Bien, ¿qué cree usted que significa esta alegoría o este pequeño cuento que nos trae una verdad espiritual? Pues tal y como lo dijo el intérprete, es una advertencia. Volvamos a leer Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Podemos ver a este hombre de la jaula en la alegoría que nos da Juan Bunyan. Recuerdo, Juan Bunyan era predicador, era pastor. Entonces Juan Bunyan escribe en esta alegoría lo que él vio en varias personas durante sus años de ministerio. Vio a esas personas que habían retrocedido, que se habían puesto manos a la obra, que se habían puesto a buscar de Dios o a Dios, en cualquiera de los dos casos, pero francamente se quedaron ahí parados, no avanzaron. Y miren, el cristianismo, no avanzar, más bien es ir para atrás. Es como los que han estado en algunos aeropuertos, tienen una banda de hierro por donde la gente se para, porque esos trayectos son largos. Entonces aquella banda de hierro va jalándolo a uno y uno no camina, sino que va sobre la banda de hierro y lo lleva hasta allá, tratando de ahorrar algún cansancio a la gente en instalaciones que son bien grandes. Bueno, en el cristianismo esta banda va pero para atrás. O tal vez el ejemplo de una escalera eléctrica, donde usted se sube, pero en vez de subir, baja. Y usted va bajando. No es que yo quiero subir, es que el rótulo decía subir, no, pero la escalera más bien va para abajo. Pero usted no se mueve del escalón en donde se paró. Y usted supuestamente no se está moviendo.
pues escalera se mueve para atrás. Quedarse quieto es sencillamente ir para atrás. Y hay muchas personas que les pasa esto. Y Juan Bunyan en su alegoría dice: ¿qué intérprete le dijo a Cristiano? Recuerda los sufrimientos de este hombre, que te sirvan de advertencia. Sufrimientos. Es decir, Cristiano, le estaba diciendo el intérprete, tú también puedes terminar así, Cristiano. Tú también puedes terminar así. Y bueno, para analizar esta cuestión desde su comienzo, veamos el caso de Adán y Eva. Bueno, ellos dos estaban en el Edén y comieron el fruto prohibido. Bien, al hacer esto, Adán y Eva mueren. Mueren en el sentido espiritual y más tarde morirían físicamente. Pero hablando del sentido espiritual, esta muerte significó la pérdida de su relación con Dios. Cuando antes se relacionaba con ellos como un padre con sus hijos dentro de su casa. Bueno, eso era antes, ahora ellos se habían quedado solos. Imagínense usted está en su casa. Y bueno, tal vez algunos no tienen hijos, pero tal vez tuvieron sus padres o los criaron sus abuelos, etcétera. Pero estaban ahí con su familia, en la privacidad de su casa. Andaban en chancletas, andaban en confianza unos con otros. Y ahí estaban en confianza, y estaba ese ambiente bonito, ese ambiente de cariño. Ahí ya no importaba si andaba mamá o papá, andaban bien peinados, ya no, era la familia más cercana, mucha confianza, mucho cariño, no importaba. Ahí no importaba la apariencia, había mucho amor. Y en ese ambiente, en un ambiente así, de ese cálido hogar, estaban Adán, Eva y Dios en comunión, tenían comunión. Pero cuando ellos desobedecen y comen el fruto, Dios los saca del Edén, sí, pero Dios se aparta de ellos. No, pero sale en la Biblia que Dios a veces, sí, a veces venía a ellos a darles instrucciones, a veces. No es lo mismo que Dios estaba con ellos siempre y los trataba como un padre cariñoso a sus hijos. No, ya no. Dios llegaba, les decía, les daba instrucciones, hasta ahí. Como en el momento en que Caín hervía y aquel fuego que había en él, porque estaba furioso, porque Abel sí fue aceptado por Dios y él no. Entonces Dios viene, le habla a Caín y le dice: oye, si bien hicieres, tú también fueras aceptado. Entonces Dios se acerca en un momento especial. Luego Caín comete la gran maldad de matar a su hermano por pura envidia, y Dios se le vuelve a acercar para dictarle sentencia. Pero era esporádico, eran casos bastante especiales. Ya no era esa familiaridad, no, para nada. Se rompió. Estaban muertos espiritualmente, separados de Dios. Y cuando esta relación con Dios se rompe, entonces las personas son gobernadas por su egoísmo.
Y ya que están gobernadas por su egoísmo, pasan a ser el centro ellos de toda su forma de ver la vida. Se transforman en el centro del universo, en sus cuentas. Pero imagínense, somos como ya 10.000 millones de humanos sobre este planeta, 10.000 millones de centros del universo. Está tremendo, ¿verdad? Que todos quieren jalar hacia ellos. Todos quieren jalar hacia ellos. Egoísmo. Entonces, el egoísmo, ¿qué causa? La persona egoísta busca su bienestar y sus deseos, no parece tener nada de malo, pero lo busca aunque eso significara dañar a otros, incluso a sí mismos a veces. Porque póngase a pensar usted en los alcohólicos. Usted ve a los alcohólicos aquí en el Parque Central, los ve en Comayagüela, en estas partes aquí cerca de los mercados, y usted tiene que pensar, bueno, ¿y este hombre sentirá placer de vivir tirado en la calle con meses de no bañarse, apestoso, solo por andar buscando un traguito por ahí? Comprar alcohol clínico, revolvérselo a un poco de agua y bebérselo, y a veces ni siquiera buscan dinero para comer, porque la prioridad es el poquito de alcohol con el poquito de agua. A veces si pueden comprarse un jugo, se lo compran, ¿verdad? Pero si no hay, pues que sea el alcohol con el agua. ¿Y para qué? Para seguir ebrios. Bueno, estas personas disfrutan de su pecado o ya están esclavos del pecado a un grado tal que el pecado los va a matar y ellos siguen adelante. Es bien complejo esta situación, pero así es el egoísmo. El egoísta, con tal de satisfacer un pecado, a veces incluso se destruye a sí mismo. Y si tiene el valor de destruirse a sí mismo, no digamos a los demás, les va a pasar por encima, salvo, claro, que aquel otro sea lo suficientemente fuerte como para tenerle su miedo, o porque siente cierto temor por las normas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí está el egoísta, listo solo a ver por lo que le importa. Mis intereses, mi familia, mi. No, fíjese que hubo una protesta de la gente que está protestando y se pusieron a pelear con la policía y tiraron bombas molotov y se quemaron varios carros. Y sale el egoísta y dice, pero mi carro no le pasa nada. Y no siente ni así de compasión por las otras personas que sí perdieron sus carros. 4 carros quemados, pero el mío no. No le importa absolutamente nada, no siente ningún tipo de empatía. Y si alguien le reclama algo, dice, ¿yo qué voy a hacer? Yo no soy la policía para andar deteniendo a esa gente. Yo tampoco tiré las bombas incendiarias. ¿Y por qué me culpan? ¿Yo qué culpa tengo? Yo tampoco tengo dinero para regalarles un carro. Y entonces, ya sí, ahí vienen las justificaciones. Egoísmo, solo es el centro del universo, de su pequeño universo, pero a la par está otro centro del universo, aquí otro centro del universo. El autobús va conducido por otro centro del universo y así aquel montón de centros del universo chocando unos contra otros. Aunque se hagan daño, pero la cosa es que va a prevalecer el interés de uno sobre otro.
Entonces, Dios mira esto y en su amor más allá de todo entendimiento, su amor más allá de todo entendimiento, había preparado un plan. Él había preparado un plan para este caso. ¿Cuál caso? El de la desobediencia de Adán y Eva, y que por tanto el pecado se expandiera a la humanidad, no porque hay pecado original, sino porque el ejemplo es poderoso. Ve a su papá mentir, miente. Ve a su papá fumar, fuma. Ve a su mamá tomar licor, pues toma, es lo más normal. Ve a sus papás falsificar declaraciones de impuestos, cuando le toque tributar, no tiene ningún reparo en hacerlo o en buscar a alguien que se lo haga. Ejemplos de los padres a los hijos. Entonces, se da este expandirse del pecado a toda la humanidad, pero Dios tenía un plan para este caso. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Dice la Escritura: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Versículo 20, póngale atención: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Desde antes ya Dios se había preparado, ya estaba ese plan. Jesús iba a venir, iba a dar su vida, y no de manera sencilla. No era que Jesús, pues, una muerte rápida de aquel tiempo, ¿verdad?, que lo hubieran hecho que se inclinara y con una hacha bien grande, bien pesada y bien filosa, le hubieran cortado la cabeza ahí rápido, sin mucho problema. No fue una muerte rápida, fue una muerte tortuosa y humillante, necesaria para que se viera la maldad del pecado y el amor que Dios estaba poniendo frente a nosotros al dar su vida de esa manera por nosotros. Por eso es que esa muerte tuvo que ser así de tortuosa. Tenía que verse ese amor y también tenía que verse la maldad del pecado, porque qué castigo más brutal ese. Mire, yo no sé, otras culturas, habrá gente que incluso por armar polémica dice: ay, pero es que en tal cultura hacían esto. Entonces, sí, pero en ese momento, en Israel, en el Israel dominado por los romanos, no había peor cosa que la crucifixión. La gente era latigueada, le despedazaban la espalda, los crucificaban desnudos, y la crucifixión era un método de muerte lenta. Era para que usted se muriera, pero sufriera, muriéndose ahí. No era una muerte rápida, era una muerte lenta, sufrir. Le recuerdo que los dos ladrones que crucificaron con Jesús, los sacerdotes pidieron que los mataran, que no esperaran a que se murieran, porque ahí venía la Pascua. Entonces, según su retorcida manera de ver la ley, eso iba a contaminar la fiesta.
como si ellos ya no hubieran matado a Jesús, ¿va? Que era Dios mismo. Entonces a ellos les quebraron las piernas para ahogarlos más rápido. Pero fíjese cómo es, que no les pegaron con una lanza como a Jesús. Les quebraron las piernas ¿para qué? Para que sí, murieran más rápido, pero siguieran sufriendo. Bueno, esa muerte dolorosa, eso ya estaba pensado para demostrarnos el amor de Cristo, el amor de Dios y también la maldad del pecado. Porque qué tan malo es el pecado como para que Cristo tuviera que soportar semejante cosa. ¿Qué tan malo era? Bueno, pues muy malo. El amor de Dios mostrado en la obra redentora de Jesucristo es la oportunidad de la humanidad de regresar a su Creador. Recuerde, el pecado los separó de Dios. Bueno, la obra de Jesús es la oportunidad de regresar. Pese a haber llevado esa vida egoísta, donde lo único que importaba era que la persona y sus cosas muy particulares, sus cosas, muy individual, y si para alcanzar la felicidad había que hacer infeliz a otro, pues no importa, no importa. Una vida de egoísmo, que es maldad, que es pecado, no importa. No importa que la gente hubiera llevado esa vida, Jesús viene y dice, yo te rescato, yo te regreso a esa comunión con el Padre, pese a lo que has vivido, pese a lo que has hecho. Ah, no, pero usted se ha de estar refiriendo a gente que pandilleros, se está refiriendo a crimen organizado, se ha de estar refiriendo a esa gente que es drogadicta o borracha, que golpea a su familia. No se ha de estar refiriendo a mí. Mire, cuando la gente mira sus pecaditos chiquitos, resulta que tiene un pecadote que está bien grandote, que se llama soberbia. Pero bien grandote. Usted mira la estatua del Cristo del Picacho, bueno, imagíneselo así, ¿no? Sus pecaditos y luego para arriba su gran soberbia. Si usted no vive para Dios, usted está perdido y punto. El que no ama a Cristo, dijo el apóstol Pablo, sea anatema, que es decir, maldito. Y no es la intención aquí de ofender a nadie, pero así dice la Biblia. Y la palabra misma dice que es, pues más, la palabra dice citando a Jesucristo, porque está en el Evangelio de Juan, y en el Evangelio de Juan Jesús dice que esta palabra será la que juzgue a la gente en el juicio final. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús, cuando vaya a juzgar a cada ser humano, ¿qué va a tener? Va a tener una de estas en la mano y va a empezar. En tal y tal parte de la Biblia decía tal cosa. ¿Y tu vida con respecto a esto? Ok. Ahora, aquí dice en la Biblia tal y tal cosa. ¿Y tu vida respecto a esto? Así va a juzgar Jesús. Porque todo juicio ha sido dado a la palabra. Él va a juzgar con base a esto, con esto. Por eso le ruego que cuando acá sienta como que lo juzgamos, no se sienta juzgado por nosotros. Solo le estamos contando lo que la Biblia opina de lo que usted hace. Nosotros no lo conocemos. Esto francamente es por gracia de Dios. De que la Biblia, de que el Espíritu Santo le aplique lo que se está hablando aquí a su propia vida. Es esta Biblia la que lo va a juzgar. Y usted puede sentirse juzgado, pues bueno, es porque la Biblia lo está juzgando. Porque tal vez este servidor ni lo conoce, ni la conoce a usted. No sabe.
Además, para juzgar hay que ser juez, hay que tener autoridad de dictar sentencia, ¿verdad? Yo no tengo autoridad para dictar sentencia, que yo sepa, no. Pero esta sí. Entonces, esta sí lo puede juzgar a usted. Ahora, sucede que el ser humano tiene algo que Dios le dio en su sabiduría infinita y que se escapa a nuestro propio entendimiento. En esa sabiduría, en esa, ¿cómo es que se llama? En esa soberanía. Pero también, Dios no solo es soberano, Dios tiene muchos otros atributos y entre ellos tiene que es sabio. Y en esa sabiduría, Dios decidió darnos una cosa, libertad. Somos seres de libre elección. Podemos decidir por nosotros mismos qué queremos hacer. Tenemos libertad para escoger. Veámoslo, Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Fíjese que dice, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Elección. Las personas eligen. Siguiente versículo, Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Es decir, escoge, si le está diciendo escoge es porque puede elegir, tiene la libertad de elegir. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, porque es ilógico que le diga escoge la muerte, va. Es totalmente ilógico. Le dice escoge la vida. Oye, yo te recomiendo que escojas la vida, le dice Moisés. Pero escoge, decide, tienes la libertad, tú eres dueño de tu libertad, tienes libertad, tienes lo que dicen los teólogos, libre albedrío. Dejémoslo en libertad libertad de elección, para usar un lenguaje más común a nosotros. Tienes libertad de elegir qué hacer. Y bueno, con esta libertad de elección, las personas eligen. Ah, pero eso era en el antiguo pacto. Eso era en el antiguo pacto. Acaba de citar 2 lecturas del antiguo pacto. Bueno, veamos qué dice Romanos. Romanos capítulo 2, versos 6 al 8. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Quién pagará? Dios. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen, no quieren obedecer, no eligen obedecer, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué vemos aquí? Otra vez vemos elección. La persona puede
elegir, puede tomar la decisión de obedecer a Dios, o puede tener la decisión de no obedecer a Dios. Puede aceptar el regalo de la salvación de Dios, pero sorpresa, bueno, no sorpresa, todos lo sabemos aquí, pero impresionante sería la palabra, impresionante, también tenemos la capacidad de decirle no a ese gran amor. No debería considerarse una cosa racional hacer eso, pues. Pero la cosa es que la gente puede y hay gente que lo hace. No aprovechan ese sacrificio, no se agarran de él, no lo reciben, no son agradecidos con Dios, lo rechazan. Están en la libertad de hacerlo. ¿Cuáles son las consecuencias? Si una persona se arrepiente de todos sus pecados y confía en Jesús para el perdón de sus pecados y después persevera en una vida de amor y de consagración, el resultado será pues la vida eterna. Ahí lo dice el versículo de Romanos. No solo el cielo, sino esa relación con Dios que se perdió por el pecado. Esa relación con Dios es restablecida. Y en la persona es una fuente que salta para vida eterna. Una vida de abundancia espiritual pese a las adversidades. Es que como que es muy fácil, todo el mundo sonríe cuando le va bien, ¿verdad? Cuando gana un buen sueldo, anda un buen carro, tiene una casa en un lugar bonito y seguro, todo el mundo sonríe. Van a comer al restaurante que les gusta, se van de viaje, todo el mundo sonríe, pero habrá que ver cuando caen las adversidades encima. Y ahí viene el cristiano y pues puede continuar una vida, pese al dolor de las adversidades, puede seguir una vida en paz, porque tiene una comunión con Dios, tiene alguien que lo consuela, tiene alguien que le ayuda a resolver, o alguien que le ayuda a sobrellevar las cosas, que le enseña a vivir pese al problema que tenga. Todos ustedes creo saben que el hermano Luis es una persona que tiene un trasplante de riñón. Y con ese trasplante de riñón tiene varias limitantes de salud. Y mírenlo, Dios lo ayuda a sobrellevar esa situación. Y hay gente que con menos se puede pegar un tiro en la cabeza, lamentablemente, con menos problemas que esos. Hubo una hermana entre nosotros que ya partió con Cristo, que tuvo cáncer. Y esta hermana simple y sencillamente siempre estuvo tranquila, siempre fue la misma, siempre fue aquella señora agradable y serena hasta el momento de su muerte. Totalmente tranquila y serena. No sé si ustedes recuerdan a doña Hilda. Bueno, ustedes la miraban ahí tan tranquila, tan serena, pero ¿qué? Estaba muriendo de cáncer. Y murió de cáncer. Pero tranquila. Tenía su consolador. Bien, ahora,
¿Qué pasa por el otro lado? El rechazo a la misericordia de Dios también tiene su pago. Ira y enojo, es decir, el infierno en el futuro. Y en esta vida la separación espiritual de Dios. Y entonces ahí las personas, pues ahí que vean cómo se las arreglan, ¿no? Porque para empezar están separados de Dios, están solitos. Y ahí a ver cómo se las arreglan. Y es ahí cuando la gente empieza incluso a, por resolver sus problemas, comienza a meterse en pecados. Y como no tiene ese Dios que le ayuda a salir adelante, gente que incluso se mete a la criminalidad. Gente que se desespera, se puede colgar de una viga en medio de la desesperación. ¿Cierto? Ciertísimo. Jóvenes que se enamoran y de repente son decepcionados. Bueno, y personas adultas también. Son decepcionados y se quitan la vida. Porque el cónyuge era su vida. Pero si Cristo hubiera sido su vida, pues no lo hubieran hecho, porque su vida no los ha traicionado. El que era su vida, Cristo, no los ha traicionado. Lo hubieran podido sobrellevar. Pero no, como el cónyuge era su todo, su universo, su ídolo, entonces los traiciona. Bueno, no, ya no puedo vivir sin él o sin ella. Se matan. Fruto de la separación con Dios. Fruto de la separación con Dios, de no tener esa persona ahí que te consuele, que te ayude, que te aconseje y que mueva los hilos, y en una de esas te ayuda a sostener la situación. Y ahí vas. Podrás tener el agua al cuello, pero el agua no te va a llegar hasta la cabeza. Un cristiano podrá tener el agua al cuello, pero todavía puede respirar. Una persona que no es cristiana, el agua se le va a ir hasta más arriba de la cabeza y ese sí se va a ahogar. Depende de lo que suceda, de los eventos. Por ahí le dicen eventos aleatorios estadísticos. Es decir, te puede pasarlo cualquier cosa, como a cualquiera. Y te va a arrastrar y te va a despedazar, te va a destruir. O tal vez a otras personas no. Pero sin tener a Dios cerca, no olvides. Tarde o temprano va a llegar algo a su vida que pudiera despedazarlo completamente. Las personas impías pueden rechazar la misericordia de Dios de dos formas. Primero, ignorándola. Salmo 10:4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. En ninguno de sus pensamientos. Ni siquiera piensa en Dios. No se acuerda de que hay Dios. Vive su vida y punto. Hace lo que quiere. Y tal vez la sociedad diga, no, si es una buena persona, sí, pero no le importa a Dios en lo absoluto, tanto que en todo el día, en toda la semana, en todo el mes, en todo el año, ni un momento se le cruzó Dios por la cabeza. No tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. Y si acaso llega a surgir el tema por ahí, ligero se escabulle porque no quiere oír cosas aburridas de religión. No, mire, a mí no me interesa la religión. Mire. Yo respeto mucho a la gente que va a las iglesias, católicos, evangélicos, judíos, musulmanes. Yo los respeto a todos, pero yo de religión no quiero saber. Y mire, se va, ignora las cosas espirituales, las lanza a un lado de su vida.
voltea la cara para el otro lado y sigue su camino tranquilamente. Otros, lo que hacen, sí, conocen las cosas de Dios, las estudian incluso, pero no ponen en práctica la palabra de Dios que conocen muy bien. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Engañándoos a vosotros mismos. Por venir a una congregación, sentarse y escuchar, no está ganando ni un punto delante de Dios. Nada de eso. No es que estoy viniendo a escuchar, pero de lo que ha escuchado, ¿cuánto ha puesto por obra? Dice Santiago, sed hacedores y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No, no, no. Hay que poner en práctica lo que Dios dice, lo que Dios pide, lo que Dios ordena. Hay que hacerlo. No, es que estoy yendo a leer. No, en el fondo no sirve de eso. Y hay gente que ahí está. Y hay gente que, como decía el canto, dejaban las cosas para después. Otro día será. El canto que cantábamos hace un rato. Y el alma que daba la excusa, hoy no, otro día mejor. Hoy no, otro día mejor. Mañana. Y al día siguiente, mañana. Y al otro día, mañana. Vamos a ver mañana. Vamos a pensarlo después. Y el alma que daba la excusa, hoy no, otro día mejor, halló que por siglos eternos sufriría por su grande error. Pero así hay gente que hace. Y llegan donde los ministra y ya dejé tal pecado, ya dejé esto, ya dejé el otro. Por fin le pedí perdón a fulano. Pero Dios dice, arrepiéntete, un cambio de corazón. Mire al etíope eunuco, encontró a Felipe, se puso a platicar con Felipe. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? De cuando encontró a Felipe a cuando Felipe lo bautizó, y por el contexto bíblico entendemos que el etíope se convirtió a Cristo. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? ¿Unas horas? La Biblia no dice que pasaron días. Parece entonces que fue poco tiempo. ¿Cuántas horas fue? Y se convirtió. Pero no le estuvo dando vueltas al asunto. Ay, Felipe, vuélvame a explicar esto, por favor. Mire que no le entendí. Y Felipe por dentro, van 10 veces. Ok, una vez más. Mire, Felipe, pero ahora, si esto es así y esto con aquí. Ay, si ya se lo expliqué, diciendo Felipe. Ya se lo dije. Como 3 veces. Pero vamos otra vez, dice Felipe. Y otra vez, y otra vez. Y otra vez, y otra vez la gente escucha, y la gente escucha, y la gente escucha, y la gente escucha. Y solo como en el canto, solo dicen, otro día mejor. Más adelante. Es que cuesta. Y siguen así, siguen así. Estas personas se engañan pensando que pueden tener un pie en el mundo y otro en el cristianismo. No digo en la iglesia, porque llegar a un local,
Gente que cree que tiene un pie en el cristianismo y otro en el mundo, que solo por oír o cumplir algunas cosas que son voluntad de Dios, ahí la llevan, ahí van, dilatando su entrega al Señor mientras siguen practicando el pecado, mientras siguen practicando el pecado. Todo parece ir bien hasta que Dios pasa la factura por el pecado, trayendo sobre ellos su castigo. Proverbios 1:27. Fíjese en estas palabras. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Puede llegar un momento en que lo que viene es un castigo de Dios y vas a llorar y te vas a tirar a hincar, y te vas a hincar y vas a llorar y que no sé qué, y Dios va a decir, no, yo no te oigo. Dios te oye, claro, Él es omnisciente, Él sabe lo que está gritando y todo, pero la cuestión es que no te contesta, como si no lo escuchara. ¿Y por qué dice el versículo? Porque, dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No escogieron, no eligieron el temor de Jehová, no eligieron convertirse a Dios. Y entonces cuando les venga el castigo, dice, yo no lo voy a escuchar. Cuando Dios castiga a estas personas rebeldes, entonces pasa lo que leímos en el progreso del peregrino, el hombre enjaulado. La aflicción y la angustia caen sobre estas personas sabiendo que es la mano de Dios la que está contra ellos. Y su situación es triste y desoladora. Pero para mayor certeza, veámoslo en la palabra de Dios, no solo en el progreso del peregrino, veámoslo en la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Lamentaciones, pero el contexto es el siguiente. El contexto es el sitio y posterior invasión de la ciudad de Jerusalén por parte de Babilonia. Sitio es que rodearon la ciudad y luego la estuvieron atacando, rompieron los muros y entraron. Entonces Jeremías, el profeta Jeremías, describe el sufrimiento de la gente como si la ciudad fuera una persona que lamenta profundamente su dolor ante tanto sufrimiento. Ahora sí, leamos Lamentaciones 1:12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Oigan, no les doy lástima, dice Jerusalén. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. No me castigó el diablo, no es etcétera, etcétera. No, Dios me castigó. ¿Y qué siento yo? Dolor. Versículo 13, desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies. Me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. Fíjese al principio del versículo, de lo alto envió fuego. Yo creo que aquí todos nos hemos quemado alguna vez, ¿va? Con la estufa, con alguna olla, haciendo alguna cosa. ¿Cómo se siente una quemadura? ¿Se acuerda? ¿Usted se acuerda?
Bueno, ahora imagínese, siente la hija de Jerusalén, la personificación de la ciudad de Jerusalén, de sus habitantes, sienten que como que Dios les hubiera lanzado así un chorro de fuego desde arriba. Y el fuego quema. Y el fuego quema. Siguiente, por favor. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, es decir, sobre el cuello aquí. Ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Dios me ha entregado, Dios me ha lanzado a disposición de gente grosera y mala contra la que no voy a poder defenderme. Ellos me van a hacer todo lo que quieran, me van a golpear, me van a hacer todo, me van a humillar, me van a hacer todo. ¿Y saben qué? Dios me abandonó para que ellos hagan todo tipo de crueldades conmigo. Eso es lo que está diciendo la hija de Jerusalén, es decir, la personificación de los habitantes de Jerusalén. El Señor ha hollado, es decir, ha machucado así. Como usted machuca una cucaracha y la destripan. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Compañía casi siempre era una forma de decir gente armada, militares, ejército. Y claro que sí, el ejército de Babilonia, el ejército mucho más poderoso de la zona que había en aquellos tiempos, ¿verdad? Todo el Oriente Medio, todos esos lados, el ejército de Babilonia era sencillamente imbatible. Entonces, el Señor el Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. Fíjese, está refiriéndose a la gente. La Virgen hija de Judá es el pueblo de Judá a quien Babilonia llegó y arrastró, por decirlo en un lenguaje parecido al nuestro. Dice, como lagar ha hollado. Un lagar es donde se machucan las uvas para hacer vino. Y es que para hacer vino en aquellos tiempos, lo que hacían era que una persona ponían las uvas así en un lugar que llamaban lagar, y habían personas que se subían y las machucaban con los pies. ¿Por qué lo hacían así? No sé, ¿verdad? Alguna razón tendrían. Pero la cosa es que las machucaban con los pies. Entonces, ¿qué está diciendo acá el profeta Jeremías? Personificando ¿a quién? A la Virgen hija de Judá, que estos babilonios llegaron y los pisotearon como si fueran uvas en un lagar. Los destriparon. Se trataba de destripar la uva para que saliera jugo de uva para hacer vino. Entonces así los pisotearon. ¿Y quién los puso así? Dios los entregó. Seguimos. Por esta causa lloro. Mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador. Yo ya no los quería consolar. Y entonces, ¿qué pasa? Lloraban. Mis ojos fluyen aguas. Parecía río de una vez las lágrimas. Esta gente llegó a tener un dolor intenso cuando les cayó encima el castigo de Dios. Porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma, y Dios no los iba a consolar. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos
no tiene quien la consuele. Otra vez la palabra consuelo, hablar de consuelo. Estás en el peor momento de tu vida y no hay siquiera quien te eche la mano al hombro, te diga ánimo. Nada. Lo único que hay es quien te golpee, quien te humille, quien te arrastre. Y ese gran dolor, esa gran soledad de la hija de Jerusalén, la vemos aquí. Eso fue lo que les pasó a ellos. Esa era la sensación que tenían. Mi pecado ha hecho que Dios me entregue de manera tal que estoy totalmente destruida por dentro y por fuera. Lloro, tengo un dolor intenso. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Y si tú abominas algo, si usted abomina algo, lo despedazan, ¿no? Lo deshace. Usted imagínese que, yo no sé en qué, bajo qué circunstancias, por ahí se queda escondido un trasto sucio. Y a los días los encuentra usted con moho y apestoso. Y cuando se le acerca, hasta siente las ganas como de vomitar, man. Entonces, antes de tocar ese trasto, se va a buscar mejor el bote de cloro para echarle un poquito de cloro, para que le baje aquel olor a saber qué cosa, y poderlo agarrar, y no, nada de ponerlo en el lavatraste, guácala. Se lo lleva allá afuera y lo lava hasta con guantes y caramba, ¿y qué pasó? ¿Y quién dejó esto aquí? Que miren cómo se pudrió esta comida y que guácala, y tuve que usar cloro para poderlo manipular porque estaba asqueroso. Abominable. Entonces esta gente los odiaba, entró con odio. Sus vecinos entraron con odio. Y después, claro, de que ellos descargan este odio, ¿cómo queda la Virgen hija de Jerusalén después de tanto abuso? ¿Cómo queda su corazón? ¿Cómo queda su autoestima? ¿Su dignidad personal? Despedazada. Y dice, y no hay quien consuele. No, Dios no los quería consolar. No había quien consolar. Sigamos. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Muy seguramente muchos de ellos fueron vendidos como esclavos. Usted no va a vender como esclavo a una persona mayor, porque en aquellos tiempos el esclavo era para trabajar en fuerza. Entonces, ¿a quién vendían? A gente joven. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven. ¿Hierven de qué? De tristeza, de angustia, de una desesperación horrible. Mi corazón se trastorna dentro de mí porque me rebelé. Fue por mi pecado que me vino esto. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador. Otra vez la palabra consolador. Otra vez la palabra consuelo. No había nadie que le diera una palabra de ánimo. No, es que mire, cuando la gente ahí anda en su pecado y se siente invulnerable. Y en su soberbia piensan que la mano de Dios nunca los va a alcanzar. Pero mire lo que pasa cuando la mano de Dios les cae encima. Ahí sí están llorando y piden consolación. ¿Cuántas veces hemos leído consolador, consolación? Quien me consuele.
La misma idea, ¿cuántas veces le hemos leído ahorita? Varias veces ya. ¿Qué sucede? Estaba despedazada la Virgen hija de Jerusalén, no solo por fuera, por adentro. Y lo peor es que nadie le quería ayudar, ni Dios mismo. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Triste consuelo, solo pensar que a ellos por impíos también les iba a tocar el castigo, pero ¿y eso en qué va a disminuir su dolor? Pero lo importante aquí es, ¿por qué le vino este dolor? Porque se rebeló contra Dios. Tristeza profunda por el duro castigo que Dios trajo sobre la hija de Jerusalén. Pero ella misma admite que fue por su propio pecado y por no haberlo dejado cuando Dios se lo demandó. ¿Quiere usted atravesar esto en su vida? Algo como lo que hemos estado leyendo. ¿Quiere que la vida lo arrastre francamente? ¿Lo haga pedacitos? ¿Que ni sus parientes lo volteen a ver? No, yo, ¿por qué? ¿Y por qué? No, mire, cuando Dios le pone la mano a alguien encima, es tremendo. Mire el ejemplo del rey Nabucodonosor. Prácticamente se transformó, el grandioso rey Nabucodonosor se transformó prácticamente en un animal. Y para demostrarle a Dios que él era el que tenía el control absoluto, cuando Nabucodonosor sanó, ahí estaba su reino. Óigame, si los reinos, si el poder es algo que es terrible, y peor en los reinos, todo el mundo vivía conspirando para matar al que estaba en el trono y subir al otro. Ya se armaba por aquí una conspiración para matar al rey y poner a fulano. Pero entonces venía otra conspiración y mataban a fulano para poner al otro. Y entonces el nuevo rey que venía y que sabía lo que había pasado, era paranoico y mira, daba corte de chaleco a un montón de ellos. Matancina de los nobles. ¿Para qué? Para que nadie le diera a él corte también. Pero a Nabucodonosor nadie le quitó el trono. Pero mire lo que Dios hizo con él. Él era el hombre más poderoso del mundo. Dios mismo lo comparó con una cabeza de oro. Por la grandeza y el poder que este hombre detentaba en su tiempo, y aún así le hizo eso. ¿Qué piensa usted que no le puede pasar? Pero la cosa es, cuando le llegue a pasar, ¿qué va a pasar con usted? Pero otra pregunta más interesante, ¿usted va a dejar que las cosas lleguen a ese punto? ¿O va a actuar sabiamente? Y mejor se va a someter a Dios, a sus mandamientos, a su amor, hombre, a su amor. Si es que no es que se va a someter a un tirano, a su amor. Demos gracias al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos advierte, Señor, antes de que las cosas puedan suceder. Señor, porque tú no quieres la muerte del que muere, Señor, pues tú quieres tener otra vez comunión con todos nosotros, Señor.
Por eso te has presentado como el Padre. Quieres tener comunión con nosotros como un padre con sus hijos. Padre, te rogamos que esta palabra, Señor, cumpla el propósito para el cual la has enviado, Señor. Y te damos muchas gracias. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para usted. Si usted tiene una necesidad personal de consejería o de oración, por favor llámenos a los teléfonos 2221-1891 y 3366-9902. De nuevo, llámenos a los teléfonos 2221-1891 y 3366-9902 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos para servirle. Que el Señor le bendiga.